Como todos los sábados, es una alegría inmensa poder saludarles. Gracias, estimados oyentes, por estar con nosotros en este espacio, el cual lo llamamos Caminamos Contigo. Los años pasan, los sábados continúan y nosotros desde muchos años aquí, todos los sábados, un programa preparado especialmente para ti. No voy a empezar a hablar de años porque si no vamos a revelar cosas que de repente no queremos revelar, ¿no? Pero lo importante es que durante todos estos años nosotros podemos decir que Dios ha sido tan fiel que en ningún sábado hemos quedado sin un programa. Lo que hemos planeado, lo que hemos hecho, un invitado, uno de nosotros, nadie a última hora se ha enfermado, nadie a última hora tuvo que cancelar, nunca tuvimos que poner música porque algo ha pasado, sino cada sábado hemos desarrollado un programa. Y en los programas Dios ha sido muy fiel para con nosotros, porque han sido de mucha bendición. Hemos recibido el feedback de los oyentes, han reaccionado siempre, agradeciendo y compartiendo de la bendición que ha sido los programas. Cada uno a su manera. Seguramente para algunos más, para otros menos, dependiendo siempre del tema. Y hoy nos unimos aquí como compañeros del Departamento de Consejería. Somos 5, este año hemos sido 5. Para hablar sobre vivencias como Departamento de Consejería durante el año 2025. Entonces, hoy queremos compartir experiencias personales. Hoy queremos hablar y hacer un poco ¿cómo se dice? Un retorno, una retrospectiva, ¿verdad? Del año y a conversar con ustedes. También queremos hablar sobre nuestro corazón. También queremos hablar sobre lo que hemos vivido personalmente y donde usted seguramente, querido oyente, se va a dar cuenta que aquí en la radio, en el Departamento de Consejería, personas que dicen cómo hacer, personas que saben cómo, también son personas y son humanos. No acertamos siempre, no logramos siempre, también sufrimos, también luchamos, también nos rebalamos, también caemos, nos levantamos, somos humanos. Pero tenemos claro nuestro objetivo y tenemos claro de la visión a la cual somos parte y quién nos perdona, quién nos abraza y quién está con nosotros. Bueno, bienvenido a este espacio, un programa para fin de año, un programa pensado en el año 2025 sobre lo que nosotros hemos vivido como Departamento de Consejería. Recordarte que en los días hábiles, en los días de oficina, en horario hábil, laboral, que no son feriado, el número del Departamento de Consejería continúa habilitado y usted puede llamar, puede escribir. Siempre hay alguien en estos horarios hábiles laborales para atenderte. Nos dividimos los días de cuándo tomar vacaciones, quién toma, y siempre alguien se queda en la oficina. Entonces, si estás de repente pasando un momento muy difícil, en esos días, los días de Navidad, de Año Nuevo, son días donde la gente se vuelve bastante sensible. Lamentablemente la incremencia de suicidio es alta ahí. No dudes en llamar, no dudes en escribir. No importa de dónde nos estás escuchando, no importa de qué punto del país o fuera del país. La tecnología te pone a disposición, una llamada te pone a disposición un mensaje y desde aquí queremos acompañarte. 0984 77 77 07 es el número del Departamento de Consejería. Bueno, yo creo que la intro ya está buena, ¿no? Voy a saludar a mis compañeros. Voy a saludar y después voy a ya extenderle una pregunta a uno de ellos, la cual queremos que nos guíe durante este diálogo, ¿no? Entonces, primero le saludo a Enrique, a ver cómo él está, y después así voy saludando a cada uno, pero ya hablamos de una pregunta que tenemos preparada aquí. Como él es nuestro pastor, ¿verdad? Como él es nuestro papá guazú aquí, entonces empezamos con él cuando hablamos de experiencias personales con Dios. Pero antes quiero saludarte, Enrique. ¿Cómo estás? Bien, bien, porque hoy es sábado y tengo que venir acá Sí. para estar acá presente. Normalmente Bien, los sábados no vienes, ¿verdad? y muchas veces los sábados no vengo, pero Otras veces sí vienes. sí, sí, Y el ya otro año vas a varias. venir más veces. No sé Ah, si no. eso, no sé si es una profecía eso. Sí, estoy bien, Sí, sí. sí. Qué gusto. Eh, Uno se pregunta a esa altura,
No, te iba a preguntar cuántos años tienes. Mejor no te Yo pregunto. voy a decir cuántos años Sí, tengo. vas a decir cuántos Sí, años tienes, ¿no? no es un secreto. Ok. Los años pasan y uno se pregunta, ¿y cómo van la manera de experimentar a Dios? ¿No? Porque si yo pienso en mi vida en 15 años atrás, en 20 años atrás, son maneras diferentes que uno experimenta a Dios. Sí. ¿Es así? Sí. Comparte con nosotros, ¿cómo has experimentado a Dios de una manera personal este año? Cuando empezamos a hablar de este programa y vi esta parte ahí de experiencias personales con Dios, empecé a reflexionar qué son las experiencias personales, y realmente si hago así un vistazo, vamos a decir, un recordatorio, para mí fueron años muy parecidos, pero el último año fue diferente. Y pensándolo bien es porque el año pasado partieron mis padres a la eternidad, y esto cambió en cierta manera mi forma de contactarme con Dios. Y justamente escuché una prédica donde decía, bueno, era un ateo que había dicho: yo voy a creer en Jesús el día que los cristianos se alegran para morir. Porque ellos hablan tanto de hay un cielo, hay una hermosura, pero después se enferma un cristiano, llaman a todo el mundo para orar para que no muera, y es todo lo contrario, se contradicen, pues no se alegran. Sí. Y realmente sí pienso cuando mis padres estaban por partir, nadie de nosotros estaba contento porque van a ir con Jesús, ¿no? No, queremos tenerle más tiempo acá. Sí. Y entonces me hizo reflexionar muchas veces, y en una de las consejerías que tuve en esos tiempos, habíamos hablado con uno de los pacientes, vamos a decirlo, que cuáles son las luchas que a uno le mantiene en contacto con Dios. Y habíamos llegado a eso de que esos detalles, por ejemplo, en mi caso, de levantarme a las 4:30 de la mañana todos los días para orar, a veces me dije, bueno, hoy no tengo nada de compromiso temprano, así que me duermo más. Pero me di cuenta que me faltaba algo ese día. Parece que es una costumbre nomás, por un lado, pero por otro lado es un hablar con Dios temprano. Y no en vano está ese dicho, hasta a veces se habla que la Biblia dice, pero creo que es un dicho: el que madruga Dios le ayuda. Y habíamos hablado con ese paciente justamente, y era un matrimonio también que, por ejemplo, varios años no se congregaban porque se habían mudado de lugar, y entonces no tenían ningún compromiso. Hoy ese matrimonio está separado. Y era una parte, y yo le dije, eso es una parte de la lucha, cuando uno se acostumbra a veces decimos, bueno, pero ¿sirve que me congrego todos los domingos? ¿Tiene algo que ver en mi vida, en mi matrimonio? Sí tiene que ver mucho. Es una parte de la lucha, eso de tener, por ejemplo, la oración, el ayuno, el congregar, la lectura de la Biblia, todo eso son partes, son paquetes que uno tiene en su vida, costumbres que uno tiene en su vida que te mantiene como cristiano, que te mantiene cerca de Dios. Sí. Y además había preparado una prédica y lo he predicado en varias partes, esa prédica, porque me gustó mucho esto. ¿Cómo puedo acercarme a Dios? Y cuán importante es estar cerca de Dios. Y cuando estamos más cerca de Dios, menos pecamos. Sí. Y inclusive muchas veces, mucho menos caídas. Bueno, y lo que dije al principio, para mí cambió este año por el hecho de que me hizo reflexionar muchas veces, especialmente cuando enterramos a mi mamá. Estuve mirando largamente la tumba de mi papá. Y dije, ese es mi futuro. Ahí voy a estar algún día, en uno de esos lugares. Y hasta hoy día, ya pasó más de un año, o sea, mi papá va a ser 2 años ya casi. Y hasta hoy día a veces le tengo en una foto, le veo y no puedo creer que no está más. O sea, esa realidad que realmente se fueron, a veces no me entra todavía. Y por otro lado, cuando pienso en mi propia vida, mis experiencias con Dios, nosotros, o sea, yo en mi caso, cuando hablamos de edad, estoy por cumplir 60.
Yo me di cuenta que cada vez cuando cumplía una edad, no sé si es psicológico, pero hasta los 20 no tanto, pero hasta los 20 quería tener más edad, Sí. parece. Pero cuando cumplía 30 me empezaba a sentir medio, ya estoy pasando una etapa. Después vino los 40, vino los 50, ahora va a ser 60 ahora. Y cada vez cuando hay una década, pasando una década, uno piensa algo diferente. Sí. Y ahora realmente pensando, ya estoy cumpliendo ya 60 años, voy a cumplir 60 años dentro de poco, y no voy a vivir más otros 60 años. Sí. O sea, es lógico, racional que no se vive más esos. Rara vez alguien vive 120 y yo no quiero vivir 120, demasiado mucho va a ser. Así que cuando fallecieron esos padres, estábamos hablando con esas hijas en un momento dado, estaba todo así tenso la situación y le dije, pero ustedes están conscientes que ahora, si vamos por la edad, que ahora nosotros Somos los siguientes. somos la siguiente generación de papá y mamá. O sea, los abuelos se fueron de ambos lados, ahora nos toca a nosotros. No sabemos si vamos a ser primero ahora, pero por la edad va a ser así. Y esto me ha hecho reflexionar mucho. Y la vez pasada, cuando de repente en el camino me quedó oscuro, todo realmente me hizo pensar mucho. O sea, para explicarle a la audiencia, había tenido problemas con respiración ya todo el día. Y de repente yendo en casa, de repente en pleno tráfico, me quedó todo oscurecido. No vi más nada. Tuve que bajar de la ruta. Después me di cuenta que mi corazón estaba, parece, trabajando el triple. Y dije, ¿qué es lo que? Ya es la hora, dije, Señor, ya va a ser. O sea, y eso, antes de llegar a casa, me pasó 2 veces más. Y después, cuando llevamos al hospital, como famoso, uno llega al doctor y ya se sanó todo, o sea, no encontró nada. Entonces, pero me hizo pensar mucho cuán importante es que todo el tiempo estamos preparados, ¿verdad? Y que hasta años atrás yo siempre tenía proyecciones por años pensando en el futuro. Hoy día estoy más corto en ese tema. Pienso más bien este año o el año que viene. ¿Qué voy a impactar? ¿Dónde voy a dejar un legado? ¿Qué puedo dejar todavía a la gente? Y me he tranquilizado. Yo me di cuenta, por ejemplo, antes cuando había un programa por ahí yo tenía que estar. Pero hoy día yo tranquilamente me puedo acostar, no tengo problema. La gente mueve acá por allá, hay programas, yo no tengo problema, o sea, me doy cuenta que yo me tranquilizo. Y en cuanto a Dios, muchas veces cuando en años más jóvenes uno oraba por costumbre y oraba por cumplir, vamos a decir, quiero orar, pero muy poco profundo. Hoy día a veces estoy sentado media hora sin decir nada. O sea, estoy ahí y pido a Dios que me hable. O sea, es algo diferente cuando pienso en las experiencias que tengo con Dios a esa pregunta. Con la edad que uno tiene, es lógico que uno empieza a pensar diferente y realmente pienso muchas veces qué he hecho. Y con mi esposa estábamos hablando varias veces ese tema. Muchas veces surge ese tema. ¿Hicimos bien las cosas? ¿Tendríamos que ser diferentes? ¿Tendríamos que habernos ocupado más de los hijos? ¿Tendríamos que haberlos educado diferente? Yo le dije a mi esposa, yo voy a cuidarme de no culparme de eso. Le dije, porque si hemos hecho mal, inclusive hablamos con nuestras hijas diciendo, si algo hemos fallado, hablemos de eso, díganos. Y ellos siempre agradecen, ¿verdad? No hay, como dijo una de ellas, no sé, hemos tenido un hogar feliz, sano, ¿no? Seguramente había cosas que se podía hacer diferente, pero yo no siento que algo quedó para hablar, ¿verdad? Entonces, eso nos alegra por un lado, eso no significa que hemos hecho todo bien, pero tampoco podemos, muchas veces yo creo que es una tentación del diablo de hacernos culpables, sentirnos culpables para no avanzar, para no entusiasmarnos y ver qué más podemos dejar, qué legado podemos dejar. En mi caso, es eso la experiencia que tengo con Dios. Mucho más paciencia, mucho más reflexiones, pensando en la eternidad y que algún día voy a estar ahí y luchar hasta el final. Es interesante, Enrique, porque quiero enganchar ya lo mío detrás de lo que estás hablando. Nunca en la vida he reflexionado tanto y he predicado este año. He preparado un sermón que he predicado en
varias invitaciones que tuve en el Chaco, también en Asunción, sobre la moneda más cara del mundo, que es imposible de comprar, que es el tiempo. Nunca en la vida he reflexionado tanto como este año. Durante todo el año he reflexionado muchísimo sobre la vida y sobre el tiempo. Como personas, como hijos de Dios, decimos un día más, un día más, un día más. Yo empecé a trabajar conmigo y a corregir eso, porque no es un día más, es un día menos. Me tomé la meta de levantarme a la mañana y decir: Dios, a ti te rindo gracias por este día que me regalas. Que en este día tu espíritu se conecte con mi espíritu y tu voluntad sea hecha en mi vida. Me tomé la meta de hacer esta oración todos los días. No logro todos los días, de repente son tan cansadores y tan difíciles, pero durante el día el Espíritu Santo me habla: recordate lo que habías dicho. Este año he llegado a la reflexión mucho sobre la brevedad de la vida y que hay un final. Sí. Y hice este ejercicio y le invité a la gente donde he predicado a hacer el ejercicio. Supongamos que te estás yendo a un funeral y cuando llegas enfrente, voy a abreviarlo bien cortito, cuando llegas enfrente te das cuenta que es tu propio funeral. Cuando hablaba sobre dejar un legado, en este funeral hay 4 oradores. Yo he hecho ese ejercicio conmigo. 4 grupos de personas, 4 personas que van a hablar en representación de grupos. Uno es representando a tu familia, el otro es representando a tus amigos, el otro es la iglesia, la sociedad. Y la pregunta es: ¿qué dirán de ti? ¿Qué dirán en ese día de ti? ¿Quiénes estarán presentes en este día final? Y lo más importante, que ahí las lágrimas me han caído, y cuando aplico eso en la predicación es: ¿y el cuarto orador? Y dejo al final esa pregunta: ¿y quién será el cuarto? ¿Y quién será? Y el cuarto es Jesús, sí. El juicio final. ¿Qué dirá Él de mí? Buen siervo y fiel, ahora me da piel de gallina. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿O dirá Él: apártate de mí, jamás te he conocido? Pero Señor, he predicado, he expulsado demonios, no te he conocido. O sea, he reflexionado eso y he llegado a la siguiente reflexión también. En el cementerio ponen el ataúd en la tierra, enteran, tapan y la gente se va. Y quedan algunas personas, 4, 5. ¿Quiénes son esas personas que se quedan ahí sentados diciendo: no puede ser que le tenemos que despedir a Ederson? Se terminó. Y me he preguntado: ¿y las siguientes 3 personas quién serían que se quedan ahí todavía? Y me he preguntado: ¿quién es el último que queda ahí pensando, llorando y diciendo: no puede ser, Ederson se fue? ¿Será que es un hijo, una hija, el cónyuge? ¿Quiénes son esas personas que están con nosotros en el día a día? La brevedad de la vida ha sido algo que he reflexionado mucho este año. Y si le digo mi edad al oyente, y si él tiene conocimiento, él sabe por qué también. Tú llegando a los 60, yo cumplí 44, que es la andropausia, en el medio de la vida, donde el hombre comienza a pensar sobre lo que ya vivió hasta aquí y lo que le sobra. Sí. Es una edad transitoria donde las hormonas se desequilibran también. Las mujeres entran en la menopausia, los hombres en la andropausia, donde la energía se disminuye drásticamente, donde no te entendés por qué tenés menos energía si antes podías hacer lo mismo con tantas ganas y con tanto ánimo. Donde tenés preguntas y Milciades sería: está bien, reíte, dentro de unos años te va a tocar, te llegará. ¿Sí? Donde comienzas a preguntarle a Dios: ¿qué está pasando conmigo? ¿Estoy enfermo? ¿Algo me pasa? ¿Algo está fuera de lo normal en mí? Pero uno, cuando tiene conocimiento, sabe, tiene que aceptar que es normal. Tiene que aceptar que tiene que empezar a disminuir en vez de aumentar con responsabilidades, porque está entrando en otra etapa de la vida. Y en medio de eso, ver la fidelidad de Dios. ¿Sí? Como dijiste, con estas preguntas, con tantos motivos que agradecer, porque para mí ha sido un año donde en estas reflexiones he sido muy agradecido a Dios. Dios ha sido tan fiel durante mi vida. Yo digo que Dios me ha puesto y ha puesto a mi familia a prueba de fuego realmente,
con situaciones de fallecimiento de hijo, enfermedades graves, hijo especial, con una hija con cáncer. Dios como que probó hasta lo máximo. Y Dios ha sido fiel ¿en qué? En lo principal, en mantenerme en su camino. Porque una y otra vez el enemigo me ha tirado a la mente, ¿por qué no renuncias a este Dios? Si tanto dices que Él te ama, si tanto has dedicado tu vida a servirle, a hacer su voluntad, ¿por qué no la renuncias? ¿Qué tipo de Dios es eso que te saca un hijo, que te deja un hijo especial durante 12 años, que te pone una hija entre medio con cáncer? Y en medio de eso pude aclarar mi mente. El Espíritu Santo me habló, me abrazó, Dios me encariñó, Dios me perdonó por dudar y Dios reafirmó de que yo debo de seguirle a Él, no por lo que Él da, que muchos cristianos le seguimos a Dios por lo que Él puede darme. ¿Qué me puede dar Dios? Sino que me ha aclarado, yo sigo a Dios por lo que Él es. Jesús es mi Salvador. Él es quien me ha dado el regalo de la vida eterna. Él es quien ha estado conmigo, ¿no? Ha sido muy fuerte estas experiencias para conmigo en mi vida. He compartido eso con mi familia, he compartido algo con ustedes de repente, ¿verdad? Y hoy puedo decir, Dios ha sido fiel. Ruth, ¿cómo estás? ¿Quieres prender el micrófono ahí? Melciades. Sí, buenos días, y yo creo que ya dando hilo a lo que están conversando referente a la experiencia personal con Dios, en estos últimos 5 años, y teniendo en cuenta lo que mencionó Enrique Ederson, fue diferente mi relación con Dios, con hijos, sin hijos y con hijos. Y en ese proceso, en este último año, para ser más clara, mi relación con Dios cambió y fue un poco más profundo de lo que Él puede dar a lo que Él es en nuestra familia, en mi vida, en especial en cuanto a lo que Él ya hizo por mí. Y haciendo un poco una retrospectiva o pensando un poco en mi pasado, por así decirlo, en mi infancia, adolescencia, ya teniendo en cuenta de que he vivido aquí en el Chaco y después me fui 12 años en Asunción, viendo un poco la gracia de Dios, la fidelidad de Dios y ponerme en esa brecha de decir, híjole, Él hizo tanto por mí y yo ¿qué puedo hacer por Él? O sea, ¿qué más puedo yo? Y en este último año yo miré, observé y dije, Señor, yo no puedo estar pidiéndote todo el tiempo, pidiéndote por salud, pidiéndote por fuerza, pidiéndote tu gracia, tu favor, tu sabiduría. Y vino en mente en mí, pero si yo ya te di todo, vos sos mi hija, o sea, sos creación. Más este año creo que hablamos muchísimo sobre propósito, sobre identidad, y eso hizo eco en mí en el sentido de, si Él es mi fuente, si yo soy hija de Dios, Él me creó, hizo con un propósito, yo como hija, ¿qué puedo yo generar? O sea, ¿cómo yo puedo experimentar esa presencia de Dios? Y siendo obediente, ¿verdad? Y siendo más clara, fue más fuerte el orar la palabra de Dios sobre mi vida, sobre las personas con las que voy a tratar, sobre mi familia, sobre las personas que están a mi alrededor y en especial en mí. Ya no una oración de dame o gracias, o sino es directamente la palabra de Dios. Y eso hizo eco en mí, en especial de saber qué voy a decir, ¿verdad? O simplemente, como dijo Enrique, estar en silencio, ¿verdad? Señor, vos conoces mi corazón. Estas cosas no estoy entendiendo, no comprendo por qué y para qué sucede, pero tu palabra dice, ¿verdad? Tu palabra dice que puedo yo confiar en vos. Tu palabra dice, y eso hizo más fuerte en mí en estos últimos años, ¿verdad? Entendiendo un poco también de que la palabra de Dios, como dice en Hebreos 4:12, que es viva, es poderosa, es eficaz. Ese texto
ese versículo tuvo un poder muy importante en mi vida, un valor muy interesante en mi vida personal con Dios, ¿verdad? Hizo eco, ¿verdad? Y por el otro, el de Jeremías 17, ¿verdad? De estar en ese río, en esa fuente constante. Y ¿será que yo, entro esa duda, será que yo estoy verdaderamente en esa fuente? Entra en ese proceso de pregunta y respuesta, ¿verdad? ¿Será que yo tengo que hacer algo más? ¿Será que yo...? Y no, o sea, es conectarme con Él, es dejar que fluya, es dejar que Él obre, no yo, no es la cantidad de lo que yo sé, sino lo que Él puede obrar a través de mí. Eso fue muy, muy fuerte en estos últimos meses, entendiendo un poco, ¿verdad?, del poder, de la identidad, que hablamos mucho en estos últimos meses a los adolescentes, a los jóvenes, incluso a adultos mismos, ¿verdad?, del propósito por la cual estamos aquí en este mundo, ¿verdad? Qué gusto. Gracias, Ruth. Aquí tengo a mi izquierda a Mario. ¿Cómo estás, Mario? Y yo también, sapito. ¿Llegamos al momento de confesar públicamente o Sí. qué? Bueno, fue un año de muchos cambios vividos a nivel personal, familiar. Todo empezó con cambio de escuela para los chicos, que fue un cambio de ritmo, cambio de muchas situaciones que ya estábamos acostumbrados a un lugar y ahora surgió un nuevo lugar de estudio, entonces todo eso llevó a algunos cambios. Después también hubo todo ese tiempo de lluvia este año, ¿verdad? Que también fue un desafío en algunas partes, en el trabajo inclusive. El diagnóstico de cáncer de la familia cercana. Son muchas situaciones así que no estábamos quizás tan acostumbrados, nuevas situaciones, aparte de que llegué a la marca de los 40, entonces también una época, hablando, hoy estamos todos hablando de la edad, ¿verdad? Ruth no quiere ella. Bueno, entonces son muchas situaciones vividas en este año que lo caracterizan de un año especial. Si hablamos ahora específicamente de la relación con Dios, yo diría que quizás no fue el año de mayor intensidad en mi relación con Dios. Por muchas situaciones pero a lo que me llevo esta situación, digamos, de reconocer eso de que quizás no fue el año donde más profundidad sentí en mi relación con Dios, fue que a pesar de todo eso, esa situación, ver cómo Dios es tan bueno con nosotros, sí, conmigo, con mi familia, me llenó mucho de gratitud, o sea, trato de en medio de eso siempre reconocer y ayudar también a mi familia a reconocer la gracia de Dios en medio de todo eso. Adoptamos este año el hábito de, como familia, hay un ministerio que entrega un calendario de oración por los cristianos perseguidos. Y entonces cada día como familia nos reunimos, leemos de un país, de una situación y así nos tomamos el tiempo para orar por ese país o por esa persona que se menciona, lo que sea. Y hacer ese ejercicio de cada día sentarse a leer cómo lo viven otras personas en otros lugares, su fe. Eso también ayuda a sentir mucha gratitud y realmente también enfocar en aprovechar este tiempo de gracia que tenemos acá en nuestro país. Esas son algunas pinceladas del panorama que puedo comentar acerca de la relación con Dios en este 2025. Gracias, Mario. ¿Melciades? No hay biopausa. ¿No hay pausa? No, queremos escucharte a ti primero. ¿Cómo se vive a Dios en la juventud recién casado? No voy a decir mi edad, pero seguro ya se van a imaginar. Sí, cerca a los 40 ya. Mira, ¿no? Ahora le pongo en aprieto que tiene que mencionar y nada. No voy a mencionar.
Sí, un gusto de mi parte también poder compartir después de mucho. Estamos entre todos otra vez acá haciendo el programa de Caminamos Contigo y reflexionando un poco en lo que es la experiencia personal con Dios. Este año Dios me hizo reflexionar un poco en el concepto de recibir sus bendiciones, ¿verdad? En el sentido de, a veces me doy cuenta que nos cuesta a nosotros aceptar que Dios haga algo bueno por nosotros. Muchas veces pensamos que, ¿qué hago yo para merecer o para recibir estas bendiciones? O nos preguntamos, ¿qué puedo hacer por Dios para sentirme bien con lo que Él me da? Y en este año en particular tuve ese sentimiento o esa experiencia con Dios en cuanto a recibir de Él. Me sentí como un hijo realmente mimado por Dios, en el sentido de mostrarme las cosas que Él es capaz de hacer por mi vida y a través de mi vida. Entonces, al comienzo me costaba aceptar de preguntar, preguntaba siempre a Dios, ¿por qué me eligió a mí? Yo pensando un poco en cuanto a mi gente, en la familia, ¿verdad? Siempre me pregunté por qué me llamó a mí primero y no a otras personas. Incluso en algunos momentos observaba así algunas cualidades de otras familiares que yo tengo y digo, esto iba a poder servir mucho en esta parte, ¿verdad? Pero en ningún momento me empecé a reflexionar en lo que Dios estaba haciendo en mi vida y en la manera que Él estaba preparándome o dándome sus bendiciones, ¿verdad? Y llega un momento donde realmente me doy cuenta así de que Él me llamó justamente para un propósito y si yo observo a personas que tienen cualidades que quizás podría servirles, me empecé a preguntar cómo yo puedo hacer, cómo puedo yo llegar a esas personas para darles también ese mensaje que a mí me llegó en algún momento, ese mensaje del Evangelio y que en algún día puedan ellos también usar esos dones y talentos que Dios les dio para bendecirle a Dios, ¿verdad? Y entonces vino en mi mente también ese tema de simplemente agradecer a Dios y reconocerle a Él en todo lo que hago, en todo lo que Él hace por mí, reconocer la manera en que Él cuando llama, cuando prepara, no es que se queda ahí nomás, sino sigue acompañando y eso lo puedo ver en el día a día, en el trabajo, a veces escuchando a personas, mientras escucho yo ya estoy imaginando qué es lo que yo puedo decirle a esta persona, ¿verdad? Por tanto, las experiencias que cuenta. Y esos son los momentos donde Dios aparece a través de su Espíritu Santo, guiándome hacia una respuesta que podría alentarle a esa persona. Y ahí es donde me muestra que el trabajo también es de Él, el trabajo que hacemos. Y eso me devuelve otra vez a hacer reflexionar para agradecerle a Él por la manera en que siempre está, acompaña, guía y provee también lo que uno necesita en los momentos así oportunos, ¿verdad? Y aparte de eso también algo que yo le agradezco a Dios y que me hizo reflexionar mucho es estar rodeado de personas que tuvieron experiencia. Acá estuve escuchando justamente la experiencia de cada uno y eso me hace siempre agradecerle a Dios por estar rodeado con personas porque de alguna manera realmente sirven mucho así escuchar que otras personas pasaron y uno piensa es una situación diferente, ¿verdad? Pero yo personalmente este año pensé en eso también de recibir, siempre tratar de escuchar con atención y aprender de las cosas que otros comparten, y ya sea buenas o malas, y tratar de aplicar o guardar eso en mí y para poder después ver cómo me van a hacer de bendición, ¿verdad? Entonces, más bien en general, en esa parte yo diría que Dios ha trabajado mucho conmigo de valorar y aceptar las cosas, las bendiciones que Él me da a mí, ¿verdad? Qué lindo. Gracias, Melciades,
Bueno, el oyente ya se da cuenta que aquí arrancamos muy profundo, ¿no? Hablando desde recta final de la vida, desde el comienzo de la vida. Te casaste, fue fin de año, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿No querías hablar de eso? No, ese se responde en la segunda pregunta. Ah, ok. En lo familiar, sí, no. Ahí vas a contar sobre los hijos, ¿no? Bueno, entonces nosotros proponemos una pausita, ¿les parece? Sí, hoy queremos hacer un poco más dinámico aquí, si el oyente percibe eso. No tenemos tanta formalidad aquí, porque justamente, querido oyente, queremos invitarte a ser parte de esta manera. Aquí estamos tomando mate, estamos conversando, los micrófonos lo pasamos uno al otro. De repente, si usted está viendo la filmación, se va a dar cuenta que uno le muestra al otro, ¿verdad? Con la boca, ahora te toca a ti, ¿verdad? O pasa el dedo, así, porque nos compartimos los micrófonos, ¿no? Pero eso es Radio ZP30, eso es lo que es compañeros, hermanos, formar un equipo, conversar, dialogar. Queremos que seas parte de nosotros. De hecho, sabemos que estás siendo parte y por eso estamos muy agradecidos. Vamos a una pausita musical y luego volvemos para el siguiente bloque. Estamos de vuelta aquí, después de esta pausita musical, del tiempo de escuchar una buena música, para continuar conversando entre compañeros. Estamos aquí en el Departamento de Consejería, un programa especial preparado por fin de año. Estamos hablando sobre vivencias como Departamento de Consejería durante el año 2025. El primer bloque fue un bloque bastante profundo, hemos abierto nuestro corazón, hemos hablado sobre nuestras experiencias personales con Dios, algo de eso, ¿no? Durante el año 2025. Y ahora quiero dar un poco apertura a los compañeros, hablar un poco los que quieran sobre de repente alguna experiencia personal. Ya en el primer bloque salió algo relacionado a la familia, ¿no? Pero si de repente los compañeros, alguien quiere mencionar algo sobre alguna experiencia personal como familia o algo que quiera compartir con el oyente, siéntanse libres. No sé, ¿alguien quiere empezar? Sí, estuve pensando un poco en qué cosa podría compartirlo, ¿verdad? Que sí y que no, ¿verdad? Exacto, o sea, son cosas bastante complejas, Sí. pero de igual forma yo creo que es importante poder compartirlo. Para dar un poco un panorama, mi familia se compone de 4 integrantes, ¿verdad? Obviamente mi esposo y tengo 2 hijos, uno de 5 y otro de 2 años. Y en especial en estos últimos meses vivimos un tiempo bastante desafiante. Como familia, mi último hijo sufría mucho con problemas respiratorios. Aquí los compañeros ya saben de eso también, ¿verdad? Cada cambio de clima, todos estábamos en alerta, estábamos ahí pendientes, pedidos de oración, estar un tiempo en el hospital. Ya le conocíamos a los enfermeros ya cada tanto nos preguntaban, el doctor, el pediatra y así. Pero desde julio de este año hasta la fecha, mi nene está muy fuerte. ¿Viste? Sí, sus defensas se elevaron y eso realmente yo puedo decir que es la obra de Dios. El hecho de, como mencioné hace rato, la experiencia personal con Dios, el hecho de depender, mucho he escuchado de dependencia de Dios, confía en Dios, famoso, piden oración acá y decís, sí, vamos a orar por eso. Viene pedidos de oración aquí, en consejería vamos a orar. Y a mí me tocó desde el otro lado, sentir desde ese lado de entender de que hay personas, hermanos, compañeros de trabajo que están orando sobre esto, sobre esta situación familiar y luego ver el obrar de Dios. En medio de todo eso es fortaleza espiritual y también nos unió como familia, ¿verdad? De esta situación nos hizo ver incluso como padres, a entender a otros padres que probablemente estén pasando por algo similar o que de repente digan, ¿será que es importante confiar en Dios? ¿Será que en esto tenemos que orar también, verdad? Porque he escuchado estos casos así, pero ¿por qué si los doctores ya están? Y ahí viene en mi memoria, no, a pesar de seguir confiando en Dios, aunque no sepas si esto
va a cambiar, si esto va a mejorar, si la salud de tu hijo va a mejorar, porque ese era el diagnóstico, esto va a ser así, esto va a llegar así, esto cambia el clima, esto va a tener que tener, o sea, es como un pronóstico totalmente diferente, ¿verdad? Y es gozarnos con eso, y eso quiero compartir, ¿verdad? Con la audiencia y con ustedes, compañeros, también de seguir confiando en Dios. Eso nos enseñó este año a depender de Dios más que nunca, en la salud, en las buenas y en las malas, como se dice. Incluso este año me hizo hacer carteles de textos bíblicos en mi habitación, ¿verdad? Donde coloqué textos bíblicos específicos donde me tiene que recordar o me hace recordar de la palabra de Dios, donde Él promete de seguir confiando a pesar de las situaciones, ¿verdad? Y en estos últimos días estuve fijándome con intencionalidad y dije, wow, Señor, o sea, es tu mano, es tu palabra, y verdaderamente Hebreos 4:12 tiene poder, o sea, vos tenés poder, Señor, ¿verdad? Eso me hizo internalizar mucho más, ¿verdad? Y me anima y genera mayor confianza en Él en ese proceso, ¿verdad? Eso es lo que quería compartir con la audiencia, ¿verdad? En cuanto a la familia. Gracias, Ruth. ¿Algún otro compañero quiera compartir algo? Sí, cuando yo pienso en la familia en este año, algo lo que se estableció más fuerte que nunca en nuestra familia como costumbre es que el domingo yo cocino y las chicas vienen en casa, o sea, toda la familia, lo que está Sí. por lo menos acá. Y hasta que ¿No querés adoptarnos algunos de nosotros? Hasta que incluso escuchamos una vez que cuando ya llegaba sábado, domingo, y entre ellas había sido, se estaban preguntando, ¿no te llamó nadie todavía? ¿No te dijo nada todavía? Porque no querían cocinar, querían estar en casa, ¿verdad? Y eso es algo muy lindo de la familia, ¿verdad? Realmente eso es una costumbre que se fijó fuerte. Ya estaba esa costumbre, pero no tanto como este año, ¿verdad? Y otro tema, una de nuestras hijas se fue a Honduras como misionera, y eso nos fue también, por un lado, una gran bendición. Por otro lado, también cuesta siempre soltar, saber que, bueno, durante un año le vamos a ver por la tecnología que hay hoy, ¿verdad? Pero que no va a estar en casa, ¿no? Eso cuesta también. Hasta a ella también le costó ir, pero era una decisión de ella, y hoy día sabemos que realmente es una bendición donde está, ¿verdad? Y es protegido, aunque esté en un país que está entre los 10 países más peligrosos del mundo, y nos contó ya historias cómo ellos tienen que cuidarse en ese país. Realmente también eso nos ayuda mucho a apreciar otra vez nuestro gobierno, nuestro país, nuestra tranquilidad en el Chaco, que estamos tan tranquilos todavía. A veces dormimos sin puerta cerrada incluso, o sea, llaveada, porque nos olvidamos y cosas así, ¿verdad? Estamos realmente protegidos en nuestro país, y eso nos ayuda también a entender eso. Sí, esas son algunas vivencias que tenemos así en familia. Y también, por otro lado, están apareciendo los yernos, los futuros yernos, y eso significa también un cambio, ¿verdad? Bastante fuerte el cambio, donde de repente la familia crece y hay otro que entran como parte de la familia. Es todo un proceso todavía, ¿verdad? Pero hay que vivirlo. Yo he tenido un amigo, ha trabajado aquí, de hecho, es amigo, Heriberto Ayala. Y él tiene, que son 4 hijas, ahora no quiero mentir, son 4 nenas. Y en un momento cuando llega a la cuarta, él dijo, y le dije, ¿y los varones? No, tranquilo, Ederson, mis hijas van a traer mis hijos, mis futuros hijos, van a traer los varones, ¿verdad? Y sí. Y este es tu caso seguramente, ¿verdad? Ahora ellas empiezan a traer los varones. Sí. ¿Sí? Los estás aprobando todos, ya pasaron por la prueba de fuego. Si necesitas ayuda, aquí estamos 4 hombres. No hay de otra. No hay de otra. Tenés que... No, 2 nomás recién hay. No, hasta en un caso tuvimos que decir, se va a tener que acostumbrar. Se va a tener que... Así nomás es nuestra familia. Nuestra familia es así. En nuestro caso, este año fue un año tan lindo porque hay cumpleaños de hijos que son muy marcantes, ¿verdad? Por lo menos para mí. Yo creo que el primer añito
Luego para mí el siguiente, que es el 15 años, ¿no? Nuestra hija Thais, la melliza, ha cumplido 15 años. Ella cumplió aquí en la tierra, todavía su hermano mellizo en el cielo. Hemos festejado, hemos celebrado hace poquito, unos días, fue un momento muy lindo, muy hermoso. Y nuestra hija mayor, Rebeca, ha cumplido 18. Wow, va a salir Así de casa. Exactamente. Estamos preparándonos y trabajando duramente en decir, ok, ahora eres mayor de edad, ¿no? Ayer una situación nuevamente a la tardecita, ¿va o no va? ¿Sí? ¿Me permiten o no me permiten? ¿No? Y bueno, ¿qué hago, qué no hago? Y bueno, hija, tú eres mayor de edad, tendrás que tomar una decisión tú. Nosotros no vamos a decirte ni sí ni no. Ahora si quieres pedir un consejo o algo, con mucho gusto te lo podemos dar, ¿verdad? Preparar para este último año de colegio que enfrenta ella ahora, el año siguiente, luego para la universidad, pero como dijiste, hay que soltar, ¿verdad? Y no puedo imaginarme en la mente, ¿no? Porque uno de repente tiene así, dice, es mi niña todavía, ¿no? Sí. Como 12, 15, ahí todavía, ¿no? Y no, es adulta, es adulta. Tiene su registro de conducir, puede conducir moto, auto, puede ir, venir. Puede trabajar, empezó ahora en las vacaciones a trabajar y antes papá hacía todo el papeleo en Coden y todo y firmar para autorizarle que pueda trabajar en vacaciones. Ahora no, ella puede ir y ella puede trabajar y ella firma por sí misma. ¿Verdad? Entonces es un regalo que Dios ha dado. Este año hemos celebrado aniversarios de 15 y de 18, ¿no? Y Sí, para ahí no sí. hacernos la vida aburrida, Dios se encargó de darnos un pajagüey, ¿verdad? Que es Mateo, o sea que a nosotros no vamos a llegar a los 60 no vamos a estar aburridos porque yo creo que va a haber alguien en casa ahí todavía. No, Sí. Mateo que cumplió 7. No tanto, pero Dios ha sido bueno para con nosotros como familia este año. No sé si alguien más quiere mencionar algo, si no vamos a la siguiente pregunta. Silencio, el silencio también es una respuesta. Hablemos sobre experiencias laborales. ¿Sí? ¿Les parece? Compartimos algo. Eso vamos a empezar aquí con Mario. Experiencias en el trabajo. ¿Qué tal fue este año, Mario? Yo sé que disfrutaste mucho de tu trabajo este año, ¿no? Sí, las experiencias del trabajo se van acumulando en un año, muchas experiencias, aún en un año como este que tuvimos muchos días sin poder salir por, como ya mencioné en el primer bloque, las lluvias que impidieron muchos viajes. Tuvimos que cancelar pedidos y etcétera. Entonces, de ese lado fue desafiante, pero a pesar de todo pudimos tener muchas experiencias en los viajes, en las charlas, en los distintos lugares, en los pueblos, en las estancias donde viajamos. Hubieron viajes muy largos, por ejemplo, hacia la Ruta 12, donde también tuvimos experiencias muy marcantes en la zona de General Díaz, de Cadete Pando, de visitas a personas que nos pidieron una visita, que deseaban que alguien venga a compartir la palabra de Dios, que estaban necesitando una visita. Y nos fuimos por varios días y estuvimos compartiendo en esos lugares con las personas y fue realmente un viaje muy bendecido donde todos creo que fuimos impactados por estas personas. En Cadete Pando también esta situación de personas que una iglesia muy sí, ¿cómo decirlo? Están muy necesitados y sentían tanto esa necesidad de que alguien venga y estaban entre 2, 3 personas que se reunían regularmente y nosotros vinimos para compartir con ellos un culto. Ellos estaban lagrimeando y todo ahí por esa situación. Son experiencias muy valiosas que uno puede llevar y compartir también con ellos. Ha sido una bendición para mi vida. También hemos llegado en estancias o en lugares donde de repente las personas nos dijeron justo la semana pasada ocurrió tal situación, hubo un fallecimiento de alguien, hubo una situación difícil en la familia, donde nos abren un poco su corazón de su situación y podemos en ese momento
tratar de darles algunas palabras de ánimo, orar por ellos, bendecir sus vidas, también ha sido una constante. Yo siempre me llama la atención, a veces uno antes de salir, digamos que vamos a hacer una recorrida durante un día, a veces antes de salir uno siente, tengo esa sensación, bueno, no tengo tantas ganas de repente, ¿qué es lo que va a pasar hoy? ¿Será que vale la pena este trabajo? Y así algunas preguntas que uno tiene de repente en ese momento. Y en esos viajes tantas veces lo he experimentado, que Dios te sorprende porque llegas a un lugar y las personas empiezan a contar de su situación y eso te da un poco un piel de gallina porque te hace sentir, bueno, llegamos justo en el momento exacto. Dios lo proveyó de esa forma y pudimos tener un buen tiempo de conversación, aunque sea con una de las personas que visitamos, y después no sabemos lo que Dios hace con la semilla que se siembra, así eso ya dejamos en las manos de Dios. Pero son muchas situaciones así donde realmente vemos que nosotros podemos de repente planear y tener ideas de cómo vamos a hacer, hacia dónde vamos a ir, qué vamos a hacer en los viajes, pero Dios es el que realmente mueve las cosas que son trascendentes, que nosotros no tenemos en nuestro control. También en los viajes misioneros que tuvimos este año, tuvimos 2 ya y ahora en diciembre el tercero, entonces son experiencias también donde uno acumula muchas experiencias de contacto con personas en el campo. ¿Sí? Gracias, Mario. Qué lindo, che. Hay todavía tiempo. Hay tiempo, hay tiempo. Y si no hablas, yo hablo. Sí, siguiendo un poco lo que mencionó el compañero, en una de las visitas que hicimos en un lugar acá del Chaco, explicando un poco el trabajo que nosotros hacemos, un señor se acerca y me pregunta, ¿y ustedes vienen solamente porque una persona les pide venir? ¿Ustedes vienen hasta acá? Esa pregunta me hizo reflexionar un poco lo privilegiado que somos nosotros, por un lado, de poder ser parte del trabajo que Dios está haciendo en la vida de las personas y también las personas que están lejos, ¿verdad? Sin tener una posibilidad de venir hasta acá para hacer consejería. La radio provee esa facilidad de que ellos sean visitados, ¿verdad? Y el Señor se quedó sorprendido que mi respuesta fue que sí, si damos esa posibilidad a las personas que realmente necesitan y no tienen oportunidad de salir o de ir a buscar ayuda, entonces nosotros, gracias a que otras personas proveen lo que necesitamos, podemos hacer esos viajes, ¿verdad? Y me hizo pensar un poco en eso y la gente también cuánto valora el trabajo que hacemos, porque realmente se sienten bendecidos y dicen, ¿cómo puede ser que por una persona vengan hasta acá, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros le mostramos el valor que tiene primeramente para Dios y para el trabajo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? De ser una fuente de bendición para su familia, para su vida, y eso realmente para mí es algo que me conmueve mucho y me hace agradecerle a Dios siempre por la manera en que Él obra en la vida de las personas que están allá, ¿verdad? Y no solamente allá, sino también los que están cerca, que tienen esa facilidad, y nos damos cuenta cuánto necesitamos que alguien esté ahí para escucharnos, para darnos quizá algunos consejos que necesitamos, y a veces son consejos así uno diría sencillos, pero que en el momento por estar tan preocupados o sin saber qué hacer ahí, Dios se encarga de mandar a personas que puedan guiarlos en ese paso. Ahora, y uno podría decir, pero es muy fácil esa respuesta, pero la persona que está en esa situación no se da cuenta en ese momento, y ahí es donde aparecen así personas que puedan ayudar. En este caso nosotros tenemos la experiencia ahí de compartir con la gente, de llegar, como mencionó el compañero, en el momento oportuno. Y yo diría siempre en el momento oportuno que Dios puso o planeó, ¿verdad? Porque hay veces realmente donde ni se nos cruza así por la mente de llegar en un lugar, y parece que ahí en ese lugar teníamos que llegar y Dios guió para que lo hagamos, ¿verdad? Porque después de hablar con las personas, de escuchar su historia, ahí nos damos cuenta que Dios quiso estar ahí
en ese lugar, ¿verdad? Y qué privilegiados somos nosotros de ser parte de esa obra de Dios. Eso quería compartir también. Qué lindo. Gracias, Milciades. ¿Alguien más? 2 puntos en cuanto al trabajo. Uno es, como ya se mencionó, tuvimos mucha lluvia al principio, pero nos tocó igual dar muchas charlas en los colegios. Cierto. Y creo que en esos 3 años que estoy, este año más charlas fueron que los años anteriores. Y la última, en uno de los colegios, la última charla que dimos ahí, a mí me tocó ir solo, porque los otros estaban todos en otro lado, por otro lado. Y yo dije, bueno, va a ser la última charla, algunos son terceros, van a recibir probablemente la última charla de nosotros. Siempre cuando nosotros pensamos en la juventud, decimos, ¿y cuáles son sus peligros? Bueno, droga, empezamos primero con eso y tenemos nuestro perfil, lo que creemos que es así, ¿verdad? Entonces, en esa última charla, yo realmente no preparé una charla, sino le dije a los jóvenes, yo tengo mi charla, algo de lo que quiero dar, pero hoy quiero saber de ustedes. Le dije, siempre nosotros venimos y le ponemos un paquete sobre la mesa, pero a veces pienso cuánto reciben de eso. Y yo quiero escucharles ahora, por ejemplo, de ustedes. Si ustedes piensan en su juventud, ¿cuáles son los peligros? Y me sorprendí realmente que lo que nosotros siempre pensamos, no lo mencionaron también, pero más al último. Pero más al principio era totalmente otra cosa lo que ellos, lo que piensan que es su peligro, lo que ellos donde tienen que cuidarse, ¿verdad? Entonces ahí me di cuenta que realmente muchas veces no llegamos al corazón de los jóvenes. Que realmente, bueno, muchas veces se nos propone el tema y a veces elegimos el tema, pero que deberíamos de repente en nuestras charlas muchas veces mucho más convertir en diálogo. Preguntar mucho más, sacarle de ellos qué hay en ellos adentro, ¿verdad? Llegué a esa conclusión de que cuando en el futuro hago charlas para los jóvenes, voy a procurar de sacarle algo de ellos. ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay realmente adentro? Por otro lado, lo que a mí siempre me emociona y me gusta es visitar estancias. Y cada vez cuando abrimos un portón, no sabemos qué hay detrás. Sí. Es una emoción interesante. No sabemos si el patrón está, si el capataz está, si nos van a recibir, si no nos reciban, aunque no está llaveado, porque respetamos solamente los candados, si no está candeado, entramos y le visitamos, ¿verdad? Entonces es siempre una linda emoción eso, y como ya dijo el compañero Milciades, realmente es interesante como Dios muchas veces nos guía y que realmente ahí tendríamos que llegar. Qué lindo. Es un muy buen trabajo. Qué lindo. Gracias, Enrique. Ruth, ¿quieres mencionar algo? ¿Ya mencionaste sobre eso o no? Sí, solo me estaba recordando nomás lo que estaba diciendo los compañeros referente al trabajo. Y este año dije en una de mis oraciones al principio del año, Señor, sigue capacitándome. Si toca capacitarme, sigue capacitándome, Señor, que cada persona que venga o que a la que yo voy con charlas sea una oportunidad que me permitas vivirlo. Y realmente este año lo viví de diversas formas y noté que sí, conocer personas, diferentes casos, diferentes situaciones, más complejas, menos complejas, hizo que Él me pueda capacitar de diversas formas, ¿verdad? Teniendo con otras personas, hablando con otras personas de diferentes experiencias, hizo ver de que la mano de Dios está ahí, ¿verdad? Y que al final de cuentas no soy yo la psicóloga Ruth Ojeda Denis, sino es Dios a través de mi persona. Y eso reafirmó nuevamente a través de diferentes casos, ¿verdad? Y entender de que Él es el que permite, y si permite, bueno, Él te va a capacitar. En mi caso, una reflexión relacionada a lo que es el departamento de consejería, atender personas. Nosotros hacemos muchas cosas como departamento de consejería, ¿no? Entre microprogramas, caminamos contigo, entre las charlas, entre los cultos que organizamos, en las estancias que asistimos, en las visitas en las estancias también, las comunidades. Y otra área que hacemos que es atender personas en oficina. En un mismo día yo tuve
dos parejas en turnos diferentes, una pareja de un matrimonio con hijos, con una situación extrema. O sea, si ahora nosotros pensamos en problemas matrimoniales, podemos pensar todo bastante a lo extremo, ¿no? Donde durante años permitieron que esta realidad de problemas, de dificultades, de ciertos pecados también, se echaron raíces, crecieron, y luego cuando ya realmente no pueden más, ya no hay prácticamente esperanza, tomaron un turno en consejería. Son las situaciones donde como consejero o como terapeuta uno se pregunta y dice, o sea, te causa muchos sentimientos cruzados interiormente donde decís, ¿por qué esperaron tanto tiempo? ¿Por qué no hicieron algo antes? ¿Por qué no buscaron ayuda antes cuando las cosas empezaron a manifestarse claramente que no estaban bien? Uno se pregunta, ¿y qué hacemos ahora? Porque hay tan poca esperanza, ¿verdad?, de que se puede restaurar. Con tantas heridas, tanto dolor, los años han pasado, ya tantos hábitos, tantas situaciones. En el mismo día, un turno en consejería que personas, o sea, una parejita de novios había tomado, ¿no? Primero un turno matrimonio, luego viene esa parejita de novios que vienen a consejería con una pregunta. Y la pregunta de ellos es, ¿qué podemos hacer para prepararnos para si nos vamos a casar mientras nos conocemos, no tengamos tantos problemas en nuestro matrimonio? Wow. ¿Sí? Entonces uno se pregunta y dice, wow, una familia, una pareja que permitió llegar al extremo y otra pareja jóvenes de novios que dicen, nosotros queremos prepararnos para evitar tener ciertos problemas en el matrimonio. Eso te causa tanta satisfacción, personas que vienen de esta manera. No importa el extremo del uno o del otro, pero gente que en medio de este mundo todavía dice, nosotros queremos prevenir. No solamente queremos curar después, queremos prevenir. Entonces, tal vez él lleva al oyente a reflexionar, ¿verdad? Buscar ayuda antes que las cosas se agraven. En segundo lugar, relacionado al trabajo, este año fue un año para mí laboralmente, sí, lleno de desafíos, pero tuve el desafío de organizar lo que fue el aniversario de ZP30. Hemos cumplido 50 años, ¿no? En un momento, la compañera que es directora de programación estuvo libre por un periodo más largo. El director me pidió acompañar un poco a lo que son los dos departamentos de prensa de la radio. Lo he hecho. Y para mí fue muy desafiante porque no es la área donde me siento muy seguro. Pero las experiencias fueron muy buenas. Luego tuve el pedido del comité ejecutivo y del director de la radio de organizar el evento intercultural del aniversario cincuentenario de la radio ZP30. Y también en esa área la programación. Organizar ese evento y acompañar un poco lo que es programación relacionada al aniversario. Fue tan enriquecedor ver cómo en el momento de que eso se hizo público, los compañeros se acoplaron a esa visión, a esa necesidad de organizar y de hacer un evento intercultural y lo que fue programación de la radio. ZP30 cuenta con tantos colaboradores, con tantos dones, con tantas habilidades, con tantos talentos, con tantas ganas de hacer algo, que sinceramente el tiempo fue corto para el evento intercultural. Entonces disminuí mi tiempo en consejería. Ustedes entraron a reemplazarme donde había que reemplazar, con turnos, con atención. Y yo creo que en un poco más de un mes y medio, organizamos como equipo, como equipo de Radio ZP30, lo que fue el evento intercultural y también lo que tenía que ver con programación relacionado al aniversario. Esa fue una experiencia muy linda. Ver una noche como esta noche, no quiero arriesgar para no mentir, pero tantas culturas alabando a Dios en este evento intercultural. Ver que eso se hace posible, organizar un evento tan grande, transmitirlo por radio, por redes sociales, estar ahí. Un evento donde queríamos honrar a Dios y dar gratitud a Dios por su fidelidad durante los 50 años. Tanta gente presente, tanta gente nos siguió por las redes sociales en eso lo que fue este festejo, ¿no?
Y saber que, bueno, detrás de eso, si algo al final faltaba o no estaba bien, yo era el responsable principal, ¿no? Y Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel para conmigo, Dios ha sido fiel proveyendo de los compañeros a disposición para ayudar, ¿no? Entonces fue un poco relacionado, este año fue un año un poco diferente aquí en ZP30, porque esto también marcó muy fuerte en mi vida, esta celebración de aniversario de la radio. ¿Qué hacemos? Vamos a una pausita musical, ¿venimos por la recta final? ¿O querías mencionar Sí. algo, Enrique? No. ¿Sí? ¿No? Ok, vamos, ¿sí? Luego volvemos. Sí, estamos yendo ya a la recta final de este espacio, el cual lo llamamos Caminamos Contigo. Hoy conversando sobre vivencias como departamento de consejería durante el año 2025. Estimado oyente, el departamento de consejería está a su disposición para acompañarle. Usted puede comunicarse al número de teléfono, les quiero repetir, 0984-77-7707. Entonces, si necesitas llamar para conversar, hablar algo, bienvenido, queremos acompañarte. Recordar también que este programa lo transmitimos en Facebook Live. Usted puede seguirnos en las redes sociales, la página de consejería. Lo transmitimos en Facebook, pero también puede acompañarnos en Instagram. La pregunta es, muchas veces el oyente se pregunta, ¿cómo podemos nosotros apoyar para que ustedes sigan haciendo lo que están haciendo, ¿no? Y es interesante cuando uno va a responder esa pregunta, para ser sincero. En esos días, por ejemplo, alguien nos donó sandía aquí en el departamento de consejería, ¿verdad? Y usted no sabe, estimado oyente, cuánto impacto tiene eso en nuestra vida. Saber que alguien, no es el efecto de la sandía, aunque era muy rica, ¿no? Muy rica. Sí. Con Enrique comimos, bueno, Enrique comió casi la mitad de una sandía, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en esa discusión. Las flores también. Las flores que que vinieron hace poco, sí. Cosas parecen simples, pero a nosotros nos hace tan bien. Pero ¿cómo realmente usted nos puede apoyar? El Espíritu Santo le va a indicar el cómo. Nosotros pedimos que ore por nosotros, ¿sí? Es una guerra espiritual. Somos humanos, como usted se dio cuenta, tenemos luchas. Tenemos nuestra vida también que el enemigo persigue. Y si a quién va a perseguir, sino a nosotros que somos proveedores de paz, de reconciliación del ser humano con Jesucristo. Entonces, ore por nosotros, cúbranos con la sangre de Cristo, interceda por nosotros, por nuestra vida, por nuestra familia, no solo por el departamento de consejería, por todo lo que es la radio, por todo lo que es la parte técnica, por las finanzas, por las personas, por recursos humanos, para que Dios pueda cuidarnos. Y que esto aquí no solamente continúe como está, sino que pueda crecer y ser de mucha bendición, ¿no? Entonces también usted puede ayudar con finanzas, puede acercar, puede llamar. Hay números de cuenta, entendiendo que nosotros en gran parte dependemos gran parte de donaciones. Entonces puede también apoyarnos con finanzas. Usted puede apoyarnos con una llamada preguntando cómo estamos, qué hay, qué se puede hacer. Usted puede apoyarnos si eres, por ejemplo, dueño de estancias, diciendo, mi estancia está abierta, vengan, son bienvenidos. Y compartir esa visión con otros estancieros, porque de repente hay una u otra experiencia donde un estanciero no está muy contento porque los compañeros encontraron el portón abierto y entraron, ¿no? Entender que nosotros somos portadores de paz. Pueden decirnos si están de acuerdo, si hay tiempo, no hay tiempo, cuál es el mejor horario para visitar su estancia. Queremos respetar, pero nosotros llevamos paz y no otra cosa, ¿no? No sé, yo creo que está bien así, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Nos despedimos? Sí. Pero antes de despedirnos queríamos orar, ¿no? Ya ahí antes, durante la pausa musical, ya se mencionó, se hizo votación de quién oraría, ¿sí? ¿Se puede? Sí, burocráticamente se hizo, sí. Sí. ¿Qué tú, pastorina? Vamos a orar. Oremos. Sí. Señor, te damos gracias por este momento tan precioso donde pudimos abrir nuestros corazones a los oyentes. Gracias por cada oyente que tenemos. Gracias también por este privilegio que tenemos de dejar legados a la gente, a las personas, de llevar tu palabra en hogares, en familias, en personas donde tanto lo necesitan, que tal vez son lugares alejados, donde muchas veces poca gente viene, y mucho menos con la palabra tuya.
que tú nos guíes siempre en esto de que podamos ser obedientes a tu llamado y a lo que nos indicas para aquí no entramos, así podemos entender si aquí podemos entrar, allí no, y que realmente podamos dejarnos guiarnos por tu Espíritu. Bendiga a cada oyente y a cada uno que nos apoya, en lo económico, en escucharnos, en las oraciones, en acompañarnos. Bendíganos, Señor, y que realmente nosotros podamos ser una bendición para los demás, que nosotros podamos dejar legado, que nosotros podamos dejar tu palabra en los corazones necesitados. Todo eso, Señor, pedimos en tu nombre. Amén. 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 Desde el Departamento de Consejería le deseamos un feliz año nuevo, felices fiestas. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia, Dios bendiga tu entorno, donde tus manos tocan, lo que haces, donde pisas, que podamos ser fuente de bendición y recibir las más ricas bendiciones de parte de Dios. Dios mediante, hasta un próximo programa, ¿no? Chau, chau. Bendiciones. Sí, chao.